Este vídeo de Carlota Corredera que acaba de salir hace unas horas realmente va a dejar a todos alucinados. Y la verdad es que, personalmente, me viene como anillo al dedo, porque ya os lo había anticipado en el vídeo que subí esta mañana. En él, os mencionaba que Carlota tenía un vídeo en la hemeroteca que iba a dejar mucho de qué hablar. Y, sinceramente, tras ver las imágenes y escuchar lo que acaba de decir, no puedo quedarme callado. Ella ha tenido el descaro de hablar sobre su despido de televisión, de justificar su salida de una manera tan audaz, utilizando unos argumentos tan vacíos, que os aseguro que os van a dejar sorprendidos. Lo peor de todo es que ha tenido la cara dura de lanzarse a decir todo esto con una actitud completamente desafiante, sin tener en cuenta lo que realmente ocurrió y lo que es aún más sorprendente, intentando manipular la percepción de la audiencia con sus palabras. Es más, lo que está diciendo es tan surrealista que no puedo quedarme sin reaccionar. He tenido que hacer este vídeo corriendo porque lo que está intentando hacer Carlota es, de alguna forma, modificar lo que todos sabemos que pasó. Y no podemos permitir que eso ocurra. En cuanto he visto las imágenes, me he apresurado a rescatar un fragmento de un directo que hice hace algún tiempo en nuestro canal de Moteca, y al verlo, me he dado cuenta de que me noto mucho más relajado. Creo que es porque, de alguna manera, este tema ya me empieza a resultar familiar, y ya he tenido que reaccionar a situaciones como esta antes. Es que es necesario poner las cosas en su lugar. No podemos permitir que alguien, con tanto descaro, intente modificar la historia y borrar los recuerdos que tenemos de lo que realmente sucedió. Porque, seamos sinceros, lo que estamos viviendo ahora no es más que un intento desesperado de tapar lo que ocurrió realmente. Por eso he querido tomarme el tiempo para grabar este vídeo, para que todo el mundo vea la verdad detrás de todo esto y sepa exactamente qué está pasando. Este tipo de manipulaciones no pueden ser toleradas, y no podemos dejar que se sigan llevando a cabo sin reaccionar. Es por eso que quiero que veáis este vídeo hasta el final, porque hay muchísima tela que cortar, y lo que Carlota está intentando hacer es completamente inaceptable. Estoy seguro de que vais a estar igual de sorprendidos que yo cuando escuchéis lo que tiene que decir. Además, esto no se queda ahí, porque lo que viene ahora podría traerle problemas legales, y es algo que no podemos pasar por alto. Como siempre, quiero que estéis atentos y me dejéis vuestros comentarios para saber qué opináis sobre todo lo que está pasando. Esta situación es muy grave, y estoy convencido de que la gente tiene que saber la verdad. Ahora bien, lo que más me sorprende de todo esto es la actitud que tiene Carlota al hablar de su despido de la televisión. En lugar de reconocer lo que ocurrió, se lanza a decir que fue un proceso doloroso, que aún no tiene suficiente perspectiva sobre lo que sucedió y que necesita tiempo para asimilar todo. ¿De verdad? ¿Ahora resulta que no sabe lo que pasó? Lo cierto es que la verdad está ahí, en la hemeroteca, en las imágenes, en los vídeos. Y no es que no lo sepa, es que simplemente no quiere reconocerlo. Lo que ocurrió fue muy claro. El público ya no la soportaba. La gente se cansó de verla en pantalla, y eso fue lo que provocó su salida. No hay mucho más que decir. No sé por qué ahora está tratando de darnos una historia tan elaborada, cuando lo que pasó fue mucho más simple de lo que intenta vendernos. Carlota fue despedida porque el público dejó de verla. Y, sinceramente, si ella sigue intentando dar explicaciones complejas sobre su salida, lo único que va a conseguir es seguir perdiendo credibilidad. Lo que más me indigna de todo esto es que, después de tantos meses intentando hacernos creer que su despido fue por una conspiración o por alguna otra razón ajena a su actitud, ahora salga con estas excusas. Habla de que su salida de la televisión es una historia que necesita ser reposada, que no está lista para ser contada. Pero, por favor, Carlota, ya está todo claro. Lo que ocurrió fue que el público te rechazó, no porque haya una conspiración en tu contra, sino porque la gente ya no quería verte. La actitud que tenías en pantalla, los comentarios que hacías, las polémicas que generaste, todo eso hizo que el público se apartara de ti. Y ahora intentas vendernos la historia de que tu despido fue un acto de valentía, de que, finalmente, te has preparado para contar tu verdad. Pero eso no es cierto. La realidad es que la gente simplemente no te aguantaba más, y por eso te despidieron. No puedes seguir manipulando la historia para que te veas como una víctima, porque eso no es lo que sucedió. Lo que más me molesta ahora mismo es la increíble serenidad con la que Carlota sigue intentando justificar su comportamiento, su despido y, en general, todos los eventos que han sucedido en torno a su figura pública. Es realmente sorprendente cómo se atreve a hablar con tal calma de algo tan delicado, como si no fuera consciente de lo que realmente está sucediendo. En su último comunicado, por ejemplo, se atrevió a mencionar el caso de Rocío Carrasco de una manera que, para ser sincero, no solo resulta inapropiada, sino que genera aún más dudas sobre sus intenciones.
Habla sobre el dinero que supuestamente cobró y hace una serie de comentarios que solo buscan confundir y distraer, y lo que es peor, intenta vincular su historia con la de otras personas, como si eso de alguna manera pudiera justificar su propia situación. Carlota está tomando un camino muy peligroso, un camino lleno de explicaciones vacías que no hacen más que empeorar la situación. No estoy seguro si lo hace porque realmente cree que puede engañar a la gente, o si es simplemente una estrategia para desviar la atención de su propio fracaso profesional, pero en cualquier caso, lo que está claro es que está cometiendo un error monumental. Lo que está intentando hacer ahora es manipular la percepción de los hechos, reescribir la historia a su manera, y eso es lo que no podemos permitir. No podemos dejar que distorsione la realidad y nos haga creer que lo que ocurrió no fue lo que todos sabemos que ocurrió. Lo más grave de todo es que Carlota, en lugar de enfrentarse a la realidad y aceptar que fue su propio comportamiento lo que la llevó a esta situación, sigue empeñada en defender una historia que no tiene ningún fundamento. Y, sinceramente, me parece una actitud completamente fuera de lugar. ¿Acaso no ve que la situación está más que clara? ¿Acaso no es consciente de que todo está documentado? Las grabaciones, las reacciones del público, los comentarios en redes sociales, los informes sobre las audiencias, todo demuestra que lo que ocurrió no fue una conspiración en su contra, sino el resultado natural de una desconexión entre su figura y lo que el público quería ver. Lo que Carlota está haciendo ahora es tratar de convencernos de que su salida de la televisión fue producto de una especie de complot, cuando la realidad es que el público simplemente ya no la soportaba. Los espectadores ya no querían verla, y esa es la verdad. Y no tiene sentido seguir dándole más vueltas a algo que es tan evidente. En lugar de asumir que su actitud fue la causante de su despido, prefiere lanzar explicaciones que no tienen ni pies ni cabeza. Pero lo cierto es que la hemeroteca está ahí. Los datos están ahí. No hay forma de ocultar lo que sucedió. Todos sabemos lo que ocurrió. Y lo que más me molesta es que, en lugar de ser honesta y aceptar su responsabilidad en todo esto, Carlota prefiere seguir manipulando la narrativa. A lo largo de los últimos meses, hemos visto cómo Carlota ha intentado crear una historia alterna sobre lo que ocurrió. Primero, nos dijo que su despido fue una cuestión de valentía, que había sido una víctima de una conspiración. Ahora, nos dice que su salida fue por razones personales y que necesitaba tiempo para reposar su historia antes de hablar sobre ello. Pero lo que está claro es que todo esto son solo excusas. El público ya no la aceptaba, y eso fue lo que causó su despido. No fue porque fuera valiente ni porque estuviera luchando por algo más grande que ella misma. Fue simplemente porque, en el mundo de la televisión, las audiencias mandan. Y si el público no quiere ver a alguien, esa persona ya no tiene cabida en el medio. Eso es algo que todos sabemos, y no tiene nada que ver con conspiraciones o victimismos. Simplemente es el ciclo natural de la industria, y Carlota debería aceptarlo en lugar de seguir inventando excusas. No es necesario que siga dando explicaciones, porque la realidad es mucho más simple de lo que ella intenta hacernos creer. Si el público no te quiere, te despiden. Así de fácil. Y no hay ninguna conspiración detrás de eso. Ahora bien, en lugar de aceptar esta realidad, Carlota sigue dando vueltas a una historia que no tiene ni pies ni cabeza. Sigue diciendo que su salida fue el resultado de una trama orquestada por otros, cuando en realidad fue una consecuencia de su propio comportamiento y de la forma en que el público la percibió. Lo que Carlota está haciendo ahora es manipular los hechos, reescribir la historia y tratar de convencernos de que su salida fue parte de una estrategia más grande. Pero la verdad es que, como ya he dicho antes, la situación es muy clara. Las audiencias cambiaron, y eso la afectó. En lugar de enfrentarse a la realidad, prefiere seguir inventando excusas, como si eso pudiera borrar lo que ya ocurrió. Pero la verdad no se borra con excusas, y no importa cuánto intente distorsionar la narrativa, al final la verdad siempre sale a la luz. Carlota no fue víctima de ninguna conspiración. Fue simplemente una cuestión de que el público ya no la quería ver. Y esa es la verdad, aunque a ella no le guste aceptarlo. Por último, quiero hacer un llamado a todos los que están siguiendo este tema. Me gustaría saber qué opináis sobre todo esto, porque sinceramente, ya no sé si tomarme en serio todo lo que está sucediendo. Las excusas de Carlota ya no tienen sentido. Está intentando vendernos una historia falsa, y lo peor de todo es que está convencida de que todos vamos a tragarnos lo que dice. Pero no podemos dejar que eso pase. No podemos permitir que manipulemos los hechos, que nos haga creer que su salida fue producto de una conspiración, cuando todos sabemos que fue el resultado de su propia actitud y del rechazo del público. No se trata de un complot, ni de una venganza, ni de ninguna de las historias que está intentando vender. Se trata de una persona que ya no encajaba en la televisión, y esa es la triste realidad. Así que, por favor, dejemos de aceptar mentiras y empecemos a ver las cosas tal y como son. La verdad está ahí, y no va a desaparecer, por mucho que lo intenten.
Según lo han corroborado los psicoterapeutas encargados del seguimiento de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, ni ellos ni su entorno más cercano solicitaron nunca dinero a la cadena de televisión ni a la productora involucrada en la realización de la docuserie. Sin embargo, y sorprendentemente, Carlota Corredera, quien se ha convertido en una figura central en esta controversia, ha decidido salir al paso con un comunicado que difiere totalmente de estas afirmaciones. En dicho mensaje, Carlota no solo hace referencia al caso de Rocío Jurado, un tema que ha acaparado bastante atención en los últimos tiempos, sino que también asegura que ni Rocío Carrasco ni Fidel Albiac pidieron dinero por la producción del documental. Según ella, lo hicieron simplemente porque querían expresar su versión de los hechos y mostrar al mundo sus emociones, contradicciones y dolores. Estas declaraciones, sinceramente, resultan bastante difíciles de creer. No puedo evitar preguntarme si Carlota está intentando desviar la atención hacia otros temas, como el caso de Rocío Jurado, con la esperanza de que el público se olvide de los hechos que han causado esta situación en primer lugar. Tal vez lo hace porque, al igual que otros, ve que la atención se está desviando de su propio fracaso profesional. Pero no solo eso, también me pregunto si ella realmente cree que puede engañar a su audiencia con explicaciones que no se sostienen, y que parecen más un intento desesperado por cambiar la narrativa que una defensa honesta. Carlota, al igual que Jorge Javier, parece intentar reescribir la historia de los eventos, y eso no hace más que aumentar la confusión y las dudas en torno a todo el proceso. Lo que está claro es que, cuando se trata del mundo del corazón y del espectáculo, las cosas no son tan simples. Sabemos cómo funciona este entorno, aunque no tengamos acceso a todos los detalles internos, porque no existe un manual que lo explique al 100%. A pesar de ello, basándonos en lo que hemos visto a lo largo de los años, es completamente plausible que Rocío Carrasco y Fidel Albiac hayan solicitado alguna compensación económica por participar en la docuserie. Ambos son personajes públicos muy conocidos, que saben perfectamente cómo capitalizar cada movimiento que hacen. Rocío Carrasco, en particular, ha estado en el centro de atención durante años, y no sería ninguna sorpresa que la producción de la serie haya involucrado una compensación financiera por su participación, especialmente cuando se trata de un trabajo tan mediático y elaborado. A lo largo de su comunicado, Carlota Corredera ha insistido en que ni Rocío Carrasco ni Fidel Albiac exigieron dinero a cambio de su participación en la docuserie. Según ella, simplemente querían que la producción les brindara un formato adecuado que les permitiera expresarse con total libertad, sin interrupciones ni juicios. Sin embargo, en otro fragmento del mismo comunicado, Carlota reconoce que fue la propia productora quien, al ver la magnitud de la serie, consideró necesario ofrecer a Rocío Carrasco una compensación económica por la intensa labor desarrollada durante las 4 semanas de rodaje. Es decir, en algún punto, la productora sí reconoció que debía pagar a Rocío Carrasco. Pero entonces, si realmente no se le pagó dinero directamente a ella, ¿cómo se justifica la cantidad de dinero que se mueve en estos proyectos? Es muy curioso que, a pesar de que Carlota Corredera afirma que Rocío Carrasco no pidió dinero, la justicia todavía no ha podido encontrar una pista clara sobre el paradero de los fondos que se habrían destinado a ella. En muchos casos similares, cuando hay una deuda pendiente, la justicia se mueve rápidamente para embargar los bienes de la persona involucrada, pero en este caso, no parece haber ningún rastro de dinero que se pueda embargar. Esto despierta aún más preguntas sobre la transparencia de la situación. ¿Por qué no se ha encontrado el dinero que supuestamente recibió Rocío Carrasco por su participación en la docuserie? ¿Será posible que este dinero no esté registrado a su nombre, sino a nombre de una empresa o una productora externa? Es una cuestión que, hasta ahora, no tiene una respuesta clara. Si pensamos en las acusaciones que ha enfrentado Rocío Carrasco en el pasado, sobre todo por la presunta manipulación de bienes en relación con la manutención de su hijo, David Flores, podemos empezar a hacer algunas conexiones. Recordemos que se acusó a Rocío Carrasco de no cumplir con sus obligaciones económicas, y que la justificación era que los fondos no estaban a su nombre, sino que estaban registrados bajo el nombre de una empresa. Este tipo de situaciones genera una gran incertidumbre sobre lo que realmente está sucediendo detrás de las cámaras, y las dudas sobre la procedencia del dinero en este caso no son nada descartables. Además, si analizamos detenidamente las palabras de Carlota Corredera, podemos ver que ella misma se contradice. En un primer momento, afirma que Rocío Carrasco no pidió ninguna compensación económica, pero luego reconoce que la productora consideró necesario pagarle por el trabajo que realizó en las 4 semanas de rodaje. Si eso es cierto, entonces está claro que se le pagó una cantidad de dinero, pero ¿por qué no aparece ese dinero registrado a su nombre? ¿Qué es lo que está pasando detrás de todo esto? Hay muchas preguntas sin respuesta, y esas respuestas podrían tener implicaciones legales importantes. En este contexto, uno de los puntos que más llama la atención es el hecho de que la justicia parece estar buscando dinero relacionado con Rocío Carrasco, pero no han sido capaces de encontrar nada.
Esta es una situación extraña, sobre todo cuando sabemos cómo funciona el sistema judicial. Cuando alguien tiene una deuda pendiente, es común que, a los pocos meses, ya se estén tomando medidas como el embargo de cuentas o salarios. Sin embargo, en este caso, no parece haber un rastro de dinero que se pueda embargar. Esto plantea aún más dudas sobre la transparencia de las finanzas de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. El reciente reconocimiento por parte de la productora de que Rocío Carrasco recibió una compensación económica por su participación en la docuserie ha generado una gran cantidad de interrogantes, y este detalle no debe ser pasado por alto. Este es un hecho de suma importancia que puede alterar completamente la percepción de la situación, tanto desde el punto de vista legal como mediático. Durante mucho tiempo, se había especulado sobre si Rocío Carrasco había recibido alguna compensación por su implicación en la producción de la docuserie, y hasta ahora, las versiones oficiales habían sostenido que no se le había pagado nada. Sin embargo, la reciente revelación de la productora de que si se le pagó por su participación abre un abanico de posibilidades y nuevas preguntas sobre la situación, que se suman a un caso que ya está lleno de contradicciones y confusión. Lo primero que debemos considerar es que, en este tipo de casos, el dinero recibido y la forma en que se maneja es un aspecto clave que no puede ser tratado con ligereza. El hecho de que la productora haya admitido que se le ofreció una compensación económica a Rocío Carrasco plantea una cuestión fundamental. Si la justicia está investigando este asunto y no ha logrado encontrar ninguna evidencia sólida sobre el origen o destino de esos fondos, las implicaciones legales podrían ser mucho más graves de lo que inicialmente se pensaba. Esto es algo que podría tener repercusiones significativas no solo en la vida personal de Carrasco, sino también en su reputación y en su situación legal. La cuestión más preocupante en este momento es que, si se demuestra que el dinero que recibió Rocío Carrasco no está registrado a su nombre o que la procedencia de esos fondos no puede ser adecuadamente justificada, las consecuencias legales podrían ser desastrosas. Este tipo de situaciones podrían derivar en investigaciones más profundas, que involucren acusaciones graves como evasión fiscal, manipulación de activos o irregularidades en la gestión de los contratos. A medida que avance la investigación, es posible que los detalles sobre la naturaleza de los pagos y el flujo de dinero se vayan esclareciendo, pero si no se puede proporcionar una justificación clara, podría abrir la puerta a complicaciones legales mucho mayores. Además, si se demuestra que estos fondos han sido gestionados de manera opaca, podría abrirse un caso de mal manejo de bienes, lo cual, en el mundo legal, es un asunto grave y que puede llevar a consecuencias muy serias. Otro aspecto relevante en este asunto es la posible relación entre estos pagos y la manutención que Rocío Carrasco debe pagar a su hijo, David Flores. Si recordamos, en el pasado se han hecho acusaciones graves sobre el incumplimiento de la obligación de manutención por parte de Rocío Carrasco, lo que ha generado una gran polémica. Si se demuestra que el dinero que recibió por su participación en la docuserie no está registrado a su nombre, podría intensificar aún más las sospechas de que está intentando ocultar dinero o evadir responsabilidades financieras. Esto es especialmente relevante dado que la justicia ha mostrado un interés particular en asegurarse de que Carrasco cumpla con sus obligaciones hacia su hijo, lo cual, hasta ahora, no ha sido completamente transparente. La complicación de la situación se profundiza cuando se tiene en cuenta el hecho de que la justicia está investigando este asunto y aún no se ha logrado encontrar una respuesta definitiva sobre el dinero que se le pagó a Rocío Carrasco. La falta de claridad en cuanto a este tema deja abierta una serie de dudas que podrían complicar aún más la situación legal de la protagonista. Si la justicia no logra rastrear los fondos correspondientes o no puede identificar con precisión el flujo de dinero, esto podría generar una crisis de confianza en el sistema judicial, que se vería incapaz de resolver un asunto tan fundamental. Además, si los fondos no aparecen a nombre de Rocío Carrasco, pero si se confirma que la productora de la docuserie recibió una cantidad significativa por los derechos de imagen y otros conceptos, esto podría sugerir que las cosas no son tan claras como parecen. La situación se vuelve aún más intrincada cuando nos damos cuenta de las contradicciones que se han generado entre las declaraciones de los implicados. Carlota Corredera, quien es una figura clave en la producción de la docuserie, ha afirmado en diversas ocasiones que Rocío Carrasco no solicitó ningún tipo de pago por su participación. Sin embargo, las acciones de la productora parecen indicar lo contrario, ya que reconocen haberle pagado una compensación económica. Esta disparidad entre las declaraciones de los involucrados crea un clima de desconcierto y desconfianza, que solo contribuye a aumentar la incertidumbre sobre la situación. Es importante señalar que las contradicciones no solo existen en las declaraciones de los implicados, sino también en los mensajes que se han transmitido a través de los medios de comunicación. Durante los últimos meses, ha habido una gran cantidad de rumores y especulaciones sobre las cantidades de dinero que se le habrían pagado a Rocío Carrasco, con cifras que oscilan entre el 1 millón y los 2 millones de euros. Estos rumores fueron amplificados por las redes sociales y los medios digitales, lo que generó un debate sobre la veracidad de las acusaciones de maltrato que Rocío Carrasco hizo en su docuserie. Sin embargo,
Ahora que se ha confirmado que la productora pagó a Rocío Carrasco, surge la pregunta de cómo afecta esto a la credibilidad de su testimonio. Si bien es cierto que el dinero no debería influir en la veracidad de una historia, la vinculación entre los pagos y las acusaciones de maltrato genera una confusión que puede ser difícil de superar. Lo que está claro es que esta situación está alimentando una enorme incertidumbre, tanto a nivel mediático como legal. Las preguntas sin respuesta continúan acumulándose. ¿Por qué no se han encontrado los fondos de Rocío Carrasco? ¿Por qué la justicia no ha podido rastrear el origen de los pagos? ¿Está la productora manipulando la información para proteger a la protagonista de la docuserie? ¿Y qué ocurre con las acusaciones de maltrato que David Flores hizo en su contra? Todo esto forma un entramado de dudas que se agranda a medida que se conocen más detalles sobre el caso. Este asunto no solo afecta a Rocío Carrasco, sino que también pone en tela de juicio no solo el sistema judicial, sino también el modo en que las grandes producciones de televisión manejan los contratos, las compensaciones y los acuerdos financieros entre las partes involucradas. Si no se esclarecen los detalles de este pago y no se proporciona una respuesta clara y satisfactoria sobre cómo se gestionaron los fondos, las consecuencias legales podrían ir mucho más allá de la protagonista de la docuserie. En este contexto, la falta de transparencia podría extenderse a una mayor responsabilidad tanto para los productores como para las compañías que respaldan estos proyectos. Este tipo de situaciones pone en evidencia las grietas en los procedimientos legales que deberían garantizar que todo el proceso se lleve a cabo con total claridad y conforme a la ley. La preocupación radica en que la falta de respuestas satisfactorias podría derivar en una crisis de confianza en el sistema judicial y en los mecanismos de control financiero dentro del sector audiovisual. Si la investigación continúa sin obtener resultados claros, este caso podría abrir una serie de investigaciones que impliquen a otras figuras públicas y productoras de televisión, lo que tendría repercusiones no solo en el ámbito de entretenimiento, sino también en la percepción pública sobre la forma en que se manejan los contratos y acuerdos financieros en la industria. La falta de respuestas podría obligar a las autoridades a profundizar en cómo se manejan los pagos en otras producciones similares, desatando una revisión exhaustiva de los mecanismos de compensación y cómo estos afectan a la credibilidad de las producciones televisivas en general. En este sentido, la situación podría cambiar radicalmente la forma en que se percibe el mundo del entretenimiento en España, haciendo que tanto los espectadores como los implicados cuestionen las prácticas habituales dentro de las grandes producciones mediáticas. Además, si este caso continúa sin una resolución clara, podría sentar un precedente importante en cuanto a la relación entre figuras públicas y las grandes compañías de medios de comunicación. Las decisiones legales que se tomen en este caso podrían alterar las normas de cómo se deben manejar las compensaciones y los contratos en el futuro, influenciando la forma en que las empresas del sector se enfrentan a situaciones similares. A medida que se profundiza la investigación, es probable que surjan nuevos detalles que podrían cambiar el rumbo del caso y, al mismo tiempo, revelar aspectos más complejos que aún no han sido considerados. Este proceso podría desvelar no solo irregularidades en los pagos, sino también cómo estos fondos fueron utilizados o desviados, lo cual podría abrir un abanico de nuevos problemas legales y financieros. Lo que parece claro es que este no es solo un asunto que afecta a Rocío Carrasco. Estamos ante una situación que podría tener efectos mucho más amplios, con implicaciones que podrían ir mucho más allá de la protagonista y los productores. Este tipo de conflictos puede tener repercusiones que van más allá de la resolución judicial, alterando la imagen pública de quienes están involucrados, así como el panorama mediático. Las consecuencias legales pueden ser profundas, afectando a toda la industria televisiva en general, que podría verse obligada a replantearse su funcionamiento y la manera en que maneja la compensación económica de sus estrellas. De aquí en adelante, el tiempo será el encargado de desvelar la verdad detrás de todo esto, y solo con el avance de las investigaciones se podrá saber qué realmente ocurrió y si hay irregularidades significativas que deben ser corregidas. Sin embargo, lo que está claro es que este caso es mucho más complejo de lo que a simple vista podría parecer. La acumulación de contradicciones, las declaraciones contradictorias de los involucrados, la falta de claridad sobre el dinero recibido y las dudas sobre la legitimidad de esos pagos podrían desembocar en una crisis mediática y legal que afecte no solo a Rocío Carrasco, sino también a los responsables directos de la producción y distribución de la docuserie. A medida que las investigaciones avancen y se descubran nuevos detalles, es posible que todo lo que creíamos saber sobre este asunto cambie, revelando una historia mucho más intrincada y llena de matices que la que inicialmente se planteó. Los desarrollos en este caso podrían sorprendernos y dar un giro radical a lo que pensábamos que estaba claro. Las repercusiones de este tema no se limitarán a la resolución del caso específico de Carrasco. Este asunto podría extender sus tentáculos y afectar a la imagen de toda una industria, provocando un debate público sobre los límites de la ética, la legalidad y la transparencia en las producciones televisivas.
Es un tema que, sin lugar a dudas, continuará siendo objeto de debate y especulación en los próximos meses, y cuyas repercusiones podrían ser mucho mayores de lo que parece a simple vista, transformando la manera en que se perciben y se manejan las producciones mediáticas en España y, potencialmente, a nivel internacional.